Ok, en el primer problema de opción múltiple hay un elevador que está bajando y que va a trasladarse 50 metros a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Ok, y lo que no sabemos es de cuánto es su aceleración. Lo que sí sabemos es que la normal, cuando está bajando, la normal es igual a masa por gravedad, pero cuando está bajando se le tiene que sumar la masa por la aceleración. Entonces lo que se sabe es que la normal va a ser igual a masa por gravedad más aceleración por masa, dejándonos con simplemente, bueno, y así tenemos la normal, mga, así, más m por ga sobre ma, pero eso aún no es importante. Lo que sí sabemos es que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento. Entonces lo que se tiene que hacer es, sabemos que la velocidad final es 0 menos 15 metros sobre segundo y 2 por a sobre x. Entonces despejamos para a y te queda simplemente que a es igual a 2.25 metros sobre segundo. Y después simplemente lo único que se tiene que hacer es sustituir en esta fórmula y te queda que es 9.81 más 2.25 sobre 9.81. Y esto te da igual a 1.229, que cuando lo cambias por la regla de 3 a porcentaje es 123%. Y así se resuelve el problema de la opción múltiple. En el segundo problema habla de una caja subiendo y básicamente con los datos de la caja, primero hay que asumir que el trabajo va a ser igual a la K final más la K inicial. En el segundo problema, tenemos que el trabajo va a ser igual, el de la caja subiendo, a la KF más la K inicial, y todo esto debe dar igual a 0. ¿Ok? Entonces, el trabajo total va a ser igual al trabajo final más el trabajo de la gravedad, y un dato importante es más el trabajo del coeficiente de fricción. ¿Ok? Y como ya tenemos el trabajo final, que es 6.300 más menos 900 por 3, más 900 por 3, y aquí lo difícil de este problema es que es más menos el coeficiente de fricción. Bueno, corrigiendo, simplemente ya que tienes esta fórmula del trabajo total, derivas, y lo que sucede del trabajo total, despejas todo y te queda que el coeficiente de fricción es igual a 1/6 más 6.300, ya que esto lo pasas sumando. Esto menos 900 por 3 es 9 por 3, 27, y bueno, va a ser 2.700, pasan sumando, y todo esto sobre 6. Entonces simplemente te queda 600 newtons para el coeficiente de fricción. En el inciso D de la opción múltiple, pregunta cuándo una partícula mantiene su energía, y esto es bastante fácil. El único caso cuando va a mantener su energía es cuando las fuerzas son conservativas. En esto no vale la pena escribirlo, ya que verdaderamente está en la palabra. Las fuerzas son conservativas, por ende no va a perder energía. Y por último, en el cuarto te pregunta que cuando se le aplica un impulso, una fuerza durante un tiempo a dos masas diferentes, ¿cuál va a sentir un mismo impulso? Entonces sabemos que el impulso es igual a la fuerza por el cambio en tiempo. Entonces de aquí podemos saber la F para la masa 1 es igual para la masa 2, y el tiempo a su vez es igual para la masa 1 y es para la masa 2. Por lo tanto podemos decir que el I, el impulso para la masa 1, va a ser igual al impulso de la masa 2. Y solo como último es necesario mencionar que el impulso no es lo mismo a la aceleración, y pueden sentir diferentes aceleraciones, pero el impulso siempre va a ser el mismo por esta ecuación. Bueno, ahora el primer problema del examen, tenemos un avión. Este es el avión que está girando, y su masa ya está dada, todos los valores están dados, el de gravedad
y te pide cuál va a ser la tensión de esta cuerda. Bueno, esto es bastante fácil. Tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y cambiamos que esto es a la tangente de coseno por 20. No, a la tensión por coseno de 20 más la fuerza por seno de 20. ¿Ok? Sustituimos esto y lo vamos despejando. Entonces, aquí esta es la parte más difícil. Tenemos que T es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, porque estamos sacando el valor en común de todos, que es la masa, menos G, que es gravedad, por la tangente de 20, sobre el seno de 20 por tangente de 20 más coseno de 20. Todo esto al sustituir los valores nos dan 12.8 newtons. Entonces, básicamente la tensión de esta cuerda es de 12.8 newtons. En el video anterior, en la parte anterior explicamos cómo llegar a esto. Bueno, ahora el primer problema del examen, tenemos un avión. Este es el avión que está girando, y su masa ya está dada. Todos los valores están dados, bueno, el de gravedad, y te pide cuál va a ser la tensión de esta cuerda. Bueno, esto es bastante fácil. Tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y cambiamos que esto es a la tangente de coseno por 20. No, a la tensión por coseno de 20 más la fuerza por seno de 20. ¿Ok? Sustituimos esto y lo vamos despejando. Entonces, aquí esta es la parte más difícil. Tenemos que T es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, porque estamos sacando el valor en común de todos, que es la masa, menos G, que es gravedad, por la tangente de 20, sobre el seno de 20 por tangente de 20 más coseno de 20. Todo esto al sustituir los valores nos dan 12.8 newtons. Entonces, básicamente la tensión de esta cuerda es de 12.8 newtons. En la parte anterior explicamos. Bueno, en el segundo problema del examen tenemos un bloque de masa 1, bueno, 1 kilogramo, que está bajando por una colina, se podría decir, y dicha colina a la mitad empieza una parte como con fricción, bueno, no como, una parte con fricción, y su muca es de 0.300. La masa es de 1 kilogramo y el ángulo es de 45 grados. Entonces, el primer inciso es ¿con cuánta velocidad llega a B? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a analizar de A a B. Entonces, en A tenemos tenemos energía potencial en A más energía cinética en A debe ser igual a la energía potencial en A más la energía cinética en A. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que mg por h sobre 2 va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado de b. Entonces, esto es bastante fácil. mg 9.81 entre 2 es igual a 1/2 por 2, ya que esto está dividiendo, pasa multiplicando por 2. Entonces simplemente queda, me equivoqué, queda 9.81 por 2.52 entre 2. Y lo que sigue después de esto es que esto es igual a 1/2 de la velocidad de b al cuadrado. Entonces esto 9.81 por 2.52 y el 2.52 entre 2 es igual a 13.87. Después de esto pasamos el 2 multiplicando, porque queremos la velocidad al cuadrado de b, y nos da que 13.87 por 2 es a 27.74. Y de ahí simplemente la velocidad en b sacamos su raíz de 27.74 y esto nos da a la raíz de 27.74, 5.26 metros sobre segundo a la menos 1 es la velocidad con la cual llega a b. ¿Ok? Entonces continuamos con el siguiente inciso. Entonces, como dije, lo que va a pasar aquí es, en esta fórmula que ya sacamos, vamos a sustituir todo.
Entonces despejamos y tenemos que 9.9, que la velocidad del 1 en F, 9.9 menos 2 por 6.6, esto es reutilizando el valor que nos dio aquí, 6.6, 2 por 6.6, pero menos 9.9, o bueno, al revés, nos da a 3.3 metros S a la menos 1. Ahora, es interesante, ¿por qué me dio un negativo? Porque esto te da negativo, como pueden observar, y esto es por el sentido. Al inicio está yéndose para acá y vas a tener una velocidad positiva, pero al momento que vaya para acá, como la velocidad es un vector, va a ser negativa, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a hacerle paso a esto. Ya comprendimos cuál es la velocidad en F, pero aún no hemos acabado. No. Ahora, ya que tenemos que la velocidad final del bloque 1, ya nos podemos olvidar del bloque 2, ya que ya sacamos todo lo necesario, es igual a 3.3, y lo voy a dejar en términos positivos para este problema. Simplemente hay que sacar la altura, y eso se saca con 1/2 de la masa 1 por 3.3 al cuadrado, debe ser igual, o sea, la energía cinética debe ser igual a la potencial, debe ser igual a masa por gravedad por h. Se va la masa y te queda, y simplemente te queda h es igual a 3.3, o bueno, menos 3.3 puede ser ya que es un cuadrado, sobre 2g. Espero que se pueda ver por el plumón. Y todo esto, la h va a ser igual a 0.555 metros. Eso significa que c, o sea, en este diagrama, podemos decir que aquí hay 0.555 metros. Esto no es claro, ya que si esto es 5, esto no puede ser 0.55. Pero por fin llegamos al resultado final. Y por último, el problema 3 nos plantea que tenemos un bloque aquí, otro bloque aquí, este es de masa 1, este es de masa 2, ya las masas son conocidas, pero aún no las vamos a utilizar. Este es de 5 y este es de 10, y te dice que baja, pero que en esta partecita, imaginemos, hay un imán. Entonces, la cosa es que cuando son imanes y del mismo polo van a pegar, o bueno, van a chocar, y una va a regresar, y lo que va a pasar es que esta va a llegar con cierta velocidad y le va a agregar velocidad a esta, pero va a perder velocidad, y tenemos que todo esto es igual, que la altura de esto, h, es igual a 5. Entonces, simplemente, primero hay que sacar la velocidad a b, porque nos pide cuando rebote cuánta altura va a tener. Pero aún no podemos sacar eso. Primero hay que ver cómo llega aquí. Entonces tenemos que U más K debe ser igual a U más K. Quitamos lo que no tiene, no hay U ya que aquí no hay altura, y aquí no hay K ya que está en la altura, y tenemos simplemente que es M por G por H es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B. Esto es lo que nos interesa. Entonces, estamos hablando en términos de la primera masa. Entonces simplemente cambiando esto, masa en B, esto pasa multiplicando por O, esta masa se quita con esta masa, entonces te queda la raíz, para que no sea cuadrado, de G por H. Esto es bastante fácil, y te queda que la velocidad en B es igual a 9.9. ¿Ok? Continuando con esto, ya tenemos la velocidad con la que llega. Entonces, velocidad en B es igual a 9.9 metros sobre segundo a la menos 1. Podemos borrar esto, ya que ya no es útil. Y entonces nos pasamos a cómo rebotan. Cuando llega uno, va a rebotar. Entonces, la masa... la conservación nos dice que la masa 1 por la velocidad 1, porque es el momento, debe ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. ¿Por qué? Porque el momento se debe conservar, y como le está pasando un momento
a la masa 2, la masa 2 ahora va a tener un momento agregado, pero esta va a perder. Entonces, lo que estamos tratando de encontrar aquí es la velocidad 1F. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, perdón, es sacar que 9.9 va a ser igual, bueno, no, vamos a retomarlo todo. 5, porque es la masa, por 9.9 con la que llega, es igual a 5 por B1F más 10 por B2F, ¿ok? Ya que tenemos todo eso, lo vamos a dividir entre 5. Dividimos todo entre 5, y nos queda este 5 se va, este 5 se va y este se convierte en 2. Nos queda 9.9 es igual a la velocidad 1 final más 2 por la velocidad 2 final, ¿ok? Entonces, aquí lo que simplemente tenemos que hacer es, la velocidad 1 final va a ser más 2 veces, bueno, ya lo tenemos en ese sentido, despejamos para la velocidad 1 final, entonces nos queda que la velocidad 1 final va a ser igual a 9.9 menos 2 de la velocidad 2 final, o sea, el total menos lo que perdió. Entonces, lo que tenemos en este caso es que velocidad 0.9 menos 2F menos 2B2F al cuadrado, ya que lo pasamos todo, más 2F más 2BF es igual a 98.01. ¿Ok? Entonces, con esto ya simplemente sacamos el cuadrado del primero, que va a ser 98.01 y se cancela con el otro, es igual al doble del primero por el segundo, y nos queda 2 por 9.9, doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y esto también está al cuadrado. Entonces, simplemente lo que nos queda en este caso es, sumando todo, tenemos que 6, porque 4 y 2, velocidad al cuadrado F, más 39 puntos, menos 39.6, ya que esto es negativo, de B2F, es igual a 0. Ahora, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos la velocidad, sacamos 1 de B2F como si fuera una simple X, y nos queda 6B2F menos 39.6 es igual a 0. Y simplemente despejamos para una variable y tenemos que la velocidad de 2F va a ser igual, espero si pueda ver, va a ser igual a 39.6 entre 6. Esa es la velocidad 2 en F. Y esto es igual a 6.6 metros. Pero esto no es lo que nos pide. Esto se tiene que utilizar en la fórmula que ya habíamos sacado, en esta. Entonces, simplemente tenemos que la velocidad de 1 en F, entonces, como dije, lo que va a pasar aquí es, en esta fórmula que ya sacamos, vamos a sustituir todo. Entonces, despejamos y tenemos que 9.9, que la velocidad del 1 en F, 9.9 menos 2 por 6.6, esto es reutilizando el valor que nos dio aquí, 6.6, 2 por 6.6, pero menos 9.9, o bueno, al revés, nos da a 3.3 metros S a la menos 1. Ahora, es interesante, ¿por qué me dio un negativo? Porque esto te da negativo, como pueden observar, y esto es por el sentido. Al inicio está yéndose para acá y vas a tener una velocidad positiva, pero al momento que vaya para acá, como la velocidad es un vector, va a ser negativa, ¿ok? Entonces, ahora, vamos a hacerle paso a esto. Ya comprendimos cuál es la velocidad en F, pero aún no hemos acabado. No. Ahora, ya que tenemos que la velocidad final del bloque 1, ya nos podemos olvidar del bloque 2, ya que ya sacamos todo lo necesario, es igual a 3.3, y lo voy a dejar en términos positivos para este problema. Simplemente hay que sacar la altura, y eso se saca con 1/2 de la masa 1 por 3.3 al cuadrado, debe ser igual, o sea, la energía cinética debe ser igual a la potencial, debe ser igual a masa por gravedad por h. Se va la masa y te queda
y simplemente te queda h es igual a 3.3, o bueno, menos 3.3 puede ser ya que es un cuadrado, sobre 2g. Espero y se pueda ver por el plumón. Y todo esto, la h va a ser igual a 0.555 metros. Eso significa que c, o sea, en este diagrama, podemos decir que aquí hay 0.555 metros. Esto no es claro, ya que si esto es 5, esto no puede ser 0.55. Pero por fin llegamos al resultado final.